Estimado ingeniero, recibo un cordial saludo por parte de nuestro grupo. Vamos a visualizar la usabilidad en sitios web correspondiente al componente práctico número 2. Mi persona, Cristian Carrera, va a exponer acerca de la usabilidad en sitios web, conceptos de diferentes autores. La usabilidad en sitios web es un concepto fundamental en el diseño centrado al usuario. Está dado por diversos expertos que definen la usabilidad en sitios web, como podemos nombrar a continuación diferentes autores como la norma ISO 924111 en el año 2018 establece que la usabilidad en sitios web establece que también un producto digital permite a los usuarios cumplir sus objetivos. Por lo tanto, un sitio web no debe diseñarse en lo abstracto. Según Nielsen 2012, la usabilidad en sitios web refleja qué tan fácil es para el usuario aprender a utilizar un sitio. Es un enfoque práctico que ayuda a evaluar aspectos tangibles en los diseños web. Según Rubio y Sánchez 2016, la interfaz web permite al usuario navegar e interactuar sin que exista confusiones. Por lo tanto, resalta la importancia de la coherencia interna en un sitio web. Según Krug 2014, establece que un sitio web es usable siempre y cuando pueda ser entendido y utilizado con facilidad por cualquier persona. Es así que se resalta la experiencia emocional del usuario. Finalmente, las definiciones dadas por estos diferentes autores muestran que la usabilidad en sitios web abarcan más que un diseño visual. Por lo tanto, los sitios web no se acomodan al usuario. El usuario debe acomodarse a los. Hasta aquí mi intervención. Continúa, por favor, la siguiente diapositiva. Yo voy a explicar sobre el método que hemos elegido, que es el método con usuarios. Entonces, cuando estamos hablando de la evaluación de usabilidad en sitios web, reconocemos que este es un proceso fundamental en el desarrollo de los mismos. Entonces, ¿qué método es el que estamos usando? La prueba con usabilidad, la prueba de usabilidad con usuarios, o el usability testing. Este es un conjunto de pruebas que permiten comprobar si una página web es intuitiva y funciona adecuadamente desde el punto de vista del usuario. Entonces, como indico, cuando estamos hablando de la evaluación de usabilidad, pues sabemos que este es un proceso fundamental en el desarrollo de los mismos, ya que nos va a permitir que podamos analizar qué tan funcional y eficiente resulta la experiencia de los usuarios. Siguiente, por favor. ¿Por qué elegimos este método? Primeramente porque nos identifica problemas reales con la experiencia del usuario que no siempre se pueden detectar mediante las evaluaciones teóricas o automáticas. Nos da una retroalimentación directa del usuario sobre aspectos como claridad de los botones, tiempo de respuesta o dificultad para completar tareas. Además, este es un método económico y práctico, ya que se pueden aplicar pocos usuarios. Con 5 ya sería suficiente para detectar la mayoría de los problemas críticos. También nos presenta métricas cuantitativas y datos cualitativos. En estos están el tiempo de errores, puntajes, comentarios, expresiones, comportamientos. Y tiene un diseño centrado en el usuario, que también esa es una parte de la justificación de que por qué escogimos este método. Pues favorece un enfoque de diseño centrado en el usuario, alineado con los objetivos de accesibilidad. A continuación, mi compañero va a explicar las características de este método. Ya, en cuanto a las características de este método, tenemos que considerar la facilidad del uso, la eficacia de las tareas, la satisfacción del usuario. Todo esto es referente a la experiencia que debe mantener el usuario durante su uso. Y este método debe ser adaptable y accesible en cuanto a la navegación clara, contenido relevante, accesibilidad universal y diseño responsive. Y vamos a detallarlo en la siguiente diapositiva. Ya, en cuanto a la experiencia del usuario, la facilidad de uso, la interfaz del sitio web debe ser intuitiva, es decir, fácil de entender sin necesidad de formación previa. Como segundo punto, la eficiencia de tareas, que nos da que una vez que los usuarios han
aprendido cómo funciona el sitio deben ser capaces de realizar sus tareas de manera rápida y fluida. La satisfacción del usuario en el sitio debe ofrecer una experiencia agradable, que genere confianza y comodidad, una interfaz visualmente atractiva, sin errores, con buen rendimiento y contenido bien presentado. En la interacción intuitiva tenemos la navegación clara. La navegación clara debe estar estructurada, debe ser lógica, jerárquica y predecible. Los menús, los enlaces, las rutas de acceso deben estar organizados de manera coherente para que el usuario siempre sepa dónde está y cómo va a volver o va a avanzar. Contenidos relevantes. El contenido debe estar alineado con las necesidades, el interés del usuario y debe ser preciso, actualizado y fácil de leer. La accesibilidad universal. Es usable por personas con diferentes capacidades visuales, auditivas, cognitivas, motoras, etc. Son diferentes usuarios que van a utilizar estos tests durante el desarrollo de las actividades. Diseño responsive. Este diseño debe ser adaptable automáticamente a diferentes tamaños de pantallas o dispositivos como computadoras, tablets, smartphones, teléfonos y diferentes dispositivos que hay en la actualidad. Le doy paso a mi compañero. Buenas noches, soy Ashley Chancay y en esta ocasión voy a explicar los 5 pasos fundamentales para poder aplicar el método de User Testing o pruebas de usabilidad. Bueno, el primer paso es la definición de objetivos y tareas. Se establecen los objetivos, es decir, las pruebas, lo que se desea evaluar. Por ejemplo, si el sistema es fácil de usar, si los usuarios tienen problemas al realizar pruebas o si las tareas tienen algún inconveniente al momento de utilizarlas. Segundo paso, selección de participantes. Bueno, esto consiste en elegir un grupo de personas que representen al público real. Pueden ser de 5 a 10 participantes. Y aquí van a interactuar con el sistema. El tercer paso es la ejecución de la prueba. Se realiza la prueba observando cómo los usuarios interactúan con el sistema. Esto después de haber definido los objetivos y haber escogido ese grupo específico que representa al público. Cuarto paso, recolección y análisis de datos. Se recopilan los resultados obtenidos durante las pruebas. Se recopilan datos como el tiempo que tardan en completar una tarea, si cometieron errores, cuáles son sus reacciones, qué comentarios tienen, acerca de cómo fue su experiencia. Y quinto paso, informe y recomendaciones. Finalmente se elabora un informe con todos los hallazgos. Este documento debe incluir problemas de usabilidad encontrados, su nivel de gravedad, cómo interactuaron, las propuestas concretas para poder optimizar de la mejor manera y que así los usuarios tengan la mejor experiencia y se sientan satisfechos con el sistema y el producto en general, de lo que se tenga que analizar o de lo que trata. A continuación le doy paso al compañero. Buenas, listo. A continuación vamos a hablar sobre lo que es la aplicación de la prueba de usabilidad. Esta consiste en diferentes etapas, como ya se lo explicó previamente. La prueba de usabilidad se debe de explicar, se debe seleccionar un proceso y se debe tomar en consideración ciertos parámetros, ¿no? En este caso, los parámetros o las métricas que se van a evaluar son el tiempo total que el usuario demora en cumplir el objetivo que se le va a plantear, el total de clics en el cual el usuario le tomó cumplir el objetivo. Clics de exploración básicamente consiste en si el usuario en vez de cumplir el objetivo principal, se perdió clicando en otras ventanas, explorando otras funcionalidades. Las páginas visitadas que durante el transcurso de cumplir el objetivo que se le planteó al usuario, ¿cuántas páginas visitó? El método de pago que realizó, el valor total de la orden de compra, el número de orden de compra. Y finalmente se le realiza una pequeña evaluación de experiencia al usuario, la cual consiste en preguntas para indagar al usuario cómo se sintió o cuál fue la afinidad que tuvo el usuario con nuestro sistema. Y finalmente un pequeño comentario que el usuario puede dejar. A continuación, el proceso que se decidió evaluar es el proceso de compra.
Entonces, previo a esto, una vez identificado las métricas que se van a identificar y cuál es la funcionalidad, se debe elegir a los usuarios. En este caso, se decidió elegir usuarios mediante distribución de correos masivos. Se le extendió una invitación a los usuarios para que ellos puedan explorar la plataforma. Y además, a través de este correo se le debe de explicar al usuario cuál es la función que deben hacer, cuál es el objetivo que ellos deben hacer. En este caso, aquí se le explica cuál es el escenario, ¿no? Lo que deben hacer en este caso es comprar una camiseta polo deportiva, un bolso de cuero y una gorra. Se le explica cuál es el tiempo estimado que le tomará esta prueba, que toma aproximadamente unos 15 minutos, la modalidad de remota y los requisitos, ¿no? También ciertos lineamientos importantes. Estas pruebas deben de ser lo más transparentes posibles, así que se debe de simular una navegación normal de un usuario, ¿no? Y de ahí ciertas consideraciones a tener en cuenta como esto desea evaluar la interacción del usuario con la página, no se toma en cuenta validaciones de datos o si la información que ingresa el usuario es correcto. De hecho, se recomienda que en estas pruebas no se utilicen información reales y se recopilan y se advierte al usuario los datos que se van a ingresar, ¿no? Que se van a recopilar. De ahí, para ingresar a la prueba, simplemente se debe dar clic al enlace y nos redireccionará a la siguiente página, que es la que se va a evaluar, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes campos. Una vez que se ingresa aquí, se empieza a correr el tiempo. La página web tiene interiormente un cronómetro, el cual va a medir nuestro tiempo para ver cuánto nos demoramos. Como ya sabemos, tenemos distractores, pero nuestro objetivo es hacer las compras, ¿no? Entonces vamos a lo que es producto. Aquí podemos explorar todos los productos que tengamos, ¿no? Si por si acaso queremos filtrar, pero estos son distractores. Nuestro objetivo es comprar una camisa. Entonces, cliqueamos. El usuario deberá evaluar cómo se sintió, si la página fue intuitiva. Vamos a proceder a ir al carrito, el cual podemos aumentar o quitar producto. Vamos a proceder con el pago. Y aquí la información que se ingresa debe ser información cualquiera. No es necesario que sea una información real. Entonces aquí llenamos los datos que deseemos. Y listo. Y finalizamos la compra. Aquí se marca el final de nuestro proceso. Como ya marcó el final de nuestro proceso, se nos redirecciona, ¿no? Para básicamente decirle al usuario, hay que transmitirle que la prueba ya terminó, que se cumplió el objetivo. Entonces, aquí van a aparecer las métricas, como podemos ver el tiempo total que tuvimos en la página web, la cantidad de clics, el número de páginas visitadas, clic de exploración, como cuando vimos los filtros y demás también. Y aquí está el recorrido que hicimos, que de la página principal fuimos al catálogo, al carrito, al envío y el pago. Aquí está un resumen. Y la encuesta de satisfacción. ¿Qué tan fácil fue encontrar el producto? En mi caso yo creo que fue bueno. Si fue intuitivo, creo que fue intuitivo. ¿Está satisfecho? Podría ser mejor. Y si le recomendaría un sitio, podría ser. Y aquí una sugerencia. Por ejemplo, aplicar una barra de búsqueda. Listo. Aquí lo que se va a hacer es lo siguiente. Vamos a observar la siguiente situación. Si nos damos cuenta, aquí no tenemos ningún correo nuevo. Cuando se envía la evaluación, automáticamente recopila todos los datos y nos lo envía a nuestro correo. Si ven que aquí llegó, está el resumen. Si vemos bien, es el mismo tiempo, que es 70 segundos, la cantidad de clics, la encuesta, el resultado de la encuesta y los comentarios. Y ahí termina lo que es la prueba como tal con el usuario. Y de ahí estos datos sí, se pueden tabular, se pueden procesar y se puede diseñar en base a eso una nueva prueba o evaluar una diferente prueba para otras funcionalidades. Buenas noches, mi nombre es Araceli Espinales. Voy a realizar la comparación entre dos métodos de evaluación de usabilidad. El método con usuario, prueba de usabilidad, y el método sin usuario, evaluación heurística. El método con usuario de prueba de usabilidad, este método ofrece resultados más realistas y centrados en el usuario, pero requiere más tiempo de planificación y recursos, ya que implica la participación directa de personas reales que interactúan con la interfaz. El método sin usuario, evaluación heurística, este método es realizado por expertos o diseñadores que examinan la interfaz usando criterios específicos como los principios heurísticos o listas de verificación de Jacobo-Nielsen. Es más rápida, económica, ideal para fases tempranas del diseño, aunque no siempre refleja la experiencia real del usuario.
Características principales entre ambos métodos. Como podemos observar, tenemos las características tipo de método, objetivo, participantes, recursos necesarios, tiempo y costo y resultado. Ambos métodos tienen ventajas y desventajas. Mientras la prueba de usuario permite detectar problemas reales, la heurística es útil para identificar errores evidentes sin necesidad de usuarios. Desde nuestro punto de vista, lo más recomendable es combinar ambos métodos. Primero aplicar una evaluación heurística para detectar fallos generales y luego una prueba de usabilidad para validar la experiencia real. Así se logra el análisis más completo y eficaz. Muchas gracias.